Muchísimas gracias. Estamos en el Salón Norberto Pineda Ramírez de la Corporación Club El Santuario, donde uno de los fundadores fue precisamente el doctor Norberto Pineda y el doctor Guillermo León Elorza Gómez, quien es nuestro invitado acá. Actualmente presidente, ya ha sido 2 veces o 3 veces presidente acá en la corporación, ha sido alma y nervio de la corporación, el deporte, el Infordes, el municipio, la ciudadanía. Queremos rendirle un pequeño y mínimo homenaje, como un detalle de agradecimiento ante la emergencia por lo del polideportivo, de la piscina, que la tuvimos que cerrar ya por diferentes razones, y nos han ayudado, nos están apoyando con la piscina de la Corporación Club El Santuario. Entonces, para el ciclón deportivo, Jairo Ramírez, les habla este servidor, Juan Manuel Gómez, quien entrevista hoy a nuestro personaje, repito, doctor Guillermo León Elorza Gómez, un hombre siempre muy vinculado a el Santuario en la parte deportiva, primero como jugador. Él tiene toda la historia del fútbol en nuestro municipio desde que iniciaba en la Manga de Vargas, después en la Judea, después en la cancha José María Córdoba. La cancha José María Córdoba inclusive fue primero en la parte de encima donde hoy está la escuela y después la bajaron. Ha sido técnico de la selección Santuario, técnico de Peñarol y otros equipos, entre otros. En fin, parte de eso y otras cosas vamos a hablar con el doctor Guillermo León Elorza. Bienvenido a El Ciclón Deportivo y muchas gracias. Y a ver usted por qué, digamos, por qué le gustó el fútbol, cómo vivió esas épocas que fueron las primeras acá en el santuario cuando llegaron, poco después de que llegaran los seminaristas, en fin, porque es algo muy importante para recuperar la historia del deporte, uno de los deportes que es tan atractivo en nuestro municipio y en el mundo entero. Bienvenido al Ciclón Deportivo. Muy buenas tardes. Saludo con mucho cariño a Juan Manuel Gómez Botero, de los mismos boteros de mi ascendencia materna, y a Jairo Ramírez, el meritorio director de este ciclón deportivo. Agradezco mucho la oportunidad que se me está dando para hacer memoria de todo lo que ha sido la trayectoria no del deporte propiamente, porque yo estoy más centrado en lo que fue el fútbol. Y a eso me voy a referir exactamente, porque sí tuve muchas actividades relacionadas con el desarrollo del fútbol en el santuario. En esas mismas condiciones, estoy en circunstancias de hacer mención de cuáles fueron, hablando de mi infancia, no sé antes, pues obviamente de mi infancia y la primera parte de mi niñez y juventud aquí en el santuario, cómo fueron los desarrollos del fútbol. Y empezamos por un sitio que conocimos como la Manga de Vargas, que era por un sitio que era el único posible para hacer un partido de fútbol en medianas condiciones de extensión territorial. Y nos tocaba recorrer desde el parque del santuario hasta el Señor Caído, y de esa tienda de don Enrique Zuluaga, el papá de nuestro apreciado doctor Víctor León Zuluaga, que tenía un granerito, una tienda ahí en toda esa esquina del Señor Caído. Por ahí nos metíamos por un camino veredal, más o menos, yo creo que por ahí 1 o 2 kilómetros, llegábamos a una manga, que era una manga extensa, en la única parte que se podía jugar fútbol en Santuario, entre dos equipos pues competitivos. Y esos primeros partidos de fútbol obedecían a lo que se programaba en la época de las vacaciones de los seminaristas. En esa época, los seminaristas que se iban y venían aquí en las vacaciones de julio,
de diciembre, de Semana Santa, eran inmensas, es decir, era una gran cantidad de seminaristas, porque muchísimos santuarianos lo primero que hacían era irse para el seminario. Ya como pasado después, luego se retiraban y se dedicaban a otros, y muchísimos de ellos se ordenaron. Entonces los seminaristas organizaban un grupo, nosotros aquí los sardinos, los muchachos, los jóvenes y hasta los niños del pueblo organizábamos también equipos y nos íbamos para la cancha de Vargas. Allá desarrollábamos unos desafíos que inclusive casi que no tenían árbitro ni tenían tiempo. Jugábamos 1, 2 o 3 horas a que ganara el que en algún momento determinado se decía el que meta el último gol, el próximo gol gana y se acabó el partido después de 2 o 3 horas. Y anotó, entre otras cosas, que nuestro estado físico era inmejorable porque nosotros nos íbamos del parque del santuario hasta esa manga trotando. Jugábamos 2 o 3 horas y regresábamos trotando. Eso nos mantenía un estado físico envidiable que aún hoy yo asumo que me ha servido para mantener una condición física muy vital en esos primeros inicios que fueron con hasta con exceso de ejercicio, digamos. Entonces, eso fue lo primero que yo recuerdo, esos desafíos entre los seminaristas y nosotros. Perdón, Luego, doctor Guillermo, ahí también se jugaron partidos de intermunicipal, así sea amistosos, porque yo tengo en el radar algo que me comentó Sergio Echeverry, un partido con Cocorná, donde fue la muerte precisamente de Quiseno por parte en un salto, en un encuentro con un seminarista de apellido Arias que brincaron, cayó Quiseno al piso, el seminarista de apellido Arias encima de él, con la rodilla sobre la boca del estómago y murió a la madrugada del día siguiente. Y es un partido con Cocorná. Espero que, pues, que me desmienta o que de todas formas, si usted recuerda, porque esa historia me la comentó el profesor Sergio Echeverry. vea, yo le puedo precisar con respecto a ese partido que no fue de intermunicipal, fue un partido amistoso y lo tengo por referencias, porque en esa época, en esos mismos años, tal vez ese mismo año, y no estoy equivocado, que fue como el 57 o el 58, pues nosotros todavía éramos unos niños. A mí se me murió un hermano en un accidente de tránsito en Medellín. Entonces a mí me mandaron, como era el único hermano prácticamente que yo tenía, porque mi hermano mayor se había ido de la casa, entonces a mí en medio de mi duelo me mandaron para Medellín a esas vacaciones. Yo estaba en las vacaciones allá cuando me contaron la historia. Era un amistoso entre integrantes de los seminaristas y no sé qué otra cosa, y personal del santuario. Ya Francisco, que me parece que era como se llamaba, Francisco Quiseno, me sí. parece Francisco Quiseno, era una persona un poquito ya mayor, pues, y ese era el grupo con el que se enfrentaron, y efectivamente ocurrió ese desgraciado accidente que produjo la muerte de Francisco Quiseno. Pero fue un amistoso y fue en esa manga, si no estoy equivocado. Entonces, Perfecto, yo ahí, entendía como el seminarista, la persona que cayó encima de Francisco, era del municipio de Cocorná, creía o le entendí de pronto, entendí mal, que era un partido de campeonato, perdón, amistoso contra el municipio de Cocorná, pero ya usted nos hace toda esa claridad. Bueno, seguimos esa época y llegamos después a los partidos que se jugaban en la Judea, porque había otro escenario también, la manga de Don Lipe Gómez, por ahí por el barrio El Vergel, si no estoy mal. ¿Qué recuerdos tiene usted de esos escenarios? todos, porque precisamente en la plaza de la Judea o en el parque de la Judea era en pura tierra. Y allá era un cuadrito, allá organizábamos partidos, incluso hasta hinchas de Nacional y Medellín, que me acuerdo que a mí me tocaba casi que salir a otra parte a buscar hinchas de Medellín porque éramos muy poquitos, o por lo menos muy poquitos los que jugábamos fútbol. Entonces había que ajustar como pudiéramos y se desarrollaban los partidos también amistosos. Ahí estaba mucha gente el mismo Sergio Echeverry, el Oscar, hermano Oscar Echeverry, estaba el Chirico.
Jairo Giraldo Jairo Giraldo, Pelchirico, exactamente. los Quisenos, Disimulo, era no otra eran, época. no eran, 8, no, en la era misma antes. época, pero era porque es que éramos más como de la Judea y la Chapa o algo así, entonces no había, aunque también había cierto momento en que se juntaban los de la Judea y el parque o la plaza que llamaban, y entonces se hacían también en eso. Hinchas de Medellín Nacional o integrantes del equipo de la Judea y de la plaza, o no, yo creo que eran los que más. Entonces lo que recuerdo era a Francisco Javier Giraldo Cocho, que era un portero Portero, grandote allá que con la mera presencia, no sabía tapar, pero con la mera presencia quedaba bien. Y estaba Arturo Disimulo jugaba con nosotros, Eduardo Vázquez, el Chato, el sobrino de Chato, don Jesús Antonio Villegas, Sergio, Oscar Echeverry, Víctor Alonso Zuluaga, si me acuerdo ahora, era, mm, bueno, no recuerdo muchas personas, esos jugábamos, pero eran partidos de 6 o ya 7. habían llegado los profesores Cristóbal, No, no, estaban lejos eso fue todavía, después. estaban Bueno, lejísimos. eh, Entonces, porque es que esta es una época prácticamente de niñez. Y Cristóbal apareció aquí ya, digamos, pues, según mi percepción, ya, por ejemplo, en mi adolescencia. Yo conocí a Cristóbal ya en la adolescencia, en el santuario cuando llegó. Entonces ahí fue cuando conocimos. Entonces y los partidos en la manga de don Manuel Serna. Me parece que era Lipe una, Gómez me decía Sergio Echeverry, una Manuel que Serna, era, no sé, una era de ¿esa donde, era dónde? don Felipe Gómez que quedaba por el establo y no estoy equivocado. Y otra de don Manuel Serna que quedaba por ahí por la carretera, por la Chapa. Por la Chapa, Recorría uno, eso ya era prácticamente era sector rural, aunque quedaba cerquita del pueblo, pero ya de cerca considera del corazón de Jesús. cerca del corazón de Jesús, tal vez mucho antes. Ahí había un puente, inclusive en los paseos de miércoles que nos hacían en la escuela, nos llevaban a esa manga. Allá pasábamos la actividad física que se hacía en unas salidas que hacían los profesores para algún sitio aquí en el santuario, nos llevaban era esa manga. En esa manga y allá se jugaban partidos de fútbol, no cuando salíamos a diversión, a descansos pues, o actividades físicas llevadas por los profesores de la escuela, sino espontáneamente nos íbamos. Hoy vamos para donde don Lipe o vamos para la manga de don Manuel Serna. Es que no estoy bien seguro si era Manuel Serna, pero habían dos mangas aquí, pero mangas muy precarias, unas manguitas chiquiticas en donde podía jugar, inclusive no había posibilidad de que se jugara el equipo completo, había que jugar con 16 o 7 o algo así. Entonces, esos eran los sitios donde se jugaba. Como lo acaba de decir Juan Manuel, había un terreno encima de donde está hoy la cancha, ¿cómo se llama esa cancha? La de José María Córdoba, la o cancha sea, donde está hoy encima la escuela Eusebio María había Gómez, un terreno escuela de también en niños. la escuela de niños, había un terreno en pura tierra y allá se jugaba. Pero la víspera, prácticamente la víspera del intermunicipal o esa semana antes, nos dedicamos todos los deportistas de santuario, los de fútbol, a arreglar la cancha de José María Córdoba. La arreglamos para jugar el primer partido intermunicipal que se jugó aquí en el santuario, en esa cancha. ¿Usted recuerda más o menos la fecha? El primer partido intermunicipal aquí fue por ahí en el 66, Vea, algo así. yo no recuerdo exactamente, casi estoy seguro que fue en el 64. ¿Por qué lo Sí, digo? ¿Por qué lo digo? Que fue en el primero que participamos, porque yo personalmente, yo todavía era un adolescente, pues, o estaba seguramente joven, pero yo estaba muy metido en las cuestiones del fútbol, permiso, a raíz de esos partidos que se jugaban amistosos. Entonces yo estaba metido en el fútbol y he sido inquieto, he sido como de iniciativa. Entonces nos reunimos varios y ahí sí estaba Cristóbal en ese momento. el Porque primer entrenador de la selección Santuario Cristóbal entonces. exactamente. Entonces, Era un profesor de educación física del Liceo San Luis Gonzaga, en exactamente. ese entonces, En hoy ese, institución educativa presbítero Luis Rodolfo Gómez Ramírez. Rodolfo Gómez. En ese entonces yo tuvimos la iniciativa y averiguamos, inclusive yo lo hice, me pudieron averiguar los requisitos para participar en un intermunicipal. Estaba prácticamente iniciándose la actividad de los intermunicipales, no sé cuándo empezaron
los En el intermunicipales. 64, esa época, lo digo porque ahora hace poco se jugó en este enero hasta el 1 de febrero la versión número 60 y van 60 versiones, pero hubo 2 años en que el torneo se había caído y ahí fue donde entré yo a retomar ese torneo hace más de 40 años y lo volvimos un torneo grande, pues que es de mucha aceptación en todos los municipios de Antioquia. Exacto. En ese entonces, en el 64, estoy casi seguro, ya se puede revisar, pues, digamos, documentalmente, fue cuando yo hice toda la gestión en Medellín, en la Federación Antioqueña de Fútbol, con Arturo Bustamante y Hugo Hincapié, Hugo Hincapié, Hugo Hincapié allá, Marín. y con Gastón Moraga. Esos tres eran los ejes de la Federación Antioqueña de Fútbol. Yo estuve allá, me relacioné con ellos, me les presenté, di los requisitos para participar en el intermunicipal, inmediatamente me vine acá, nos dieron los carnets para ponerles la foto y llenarlos, eso fue la primera actividad que tuvimos, y a la semana siguiente o a los 15 días, o no sé al cuánto tiempo, era el partido, no teníamos dónde jugarlo, porque ese terreno de arriba era muy pequeño. Entonces estaba el de la cancha actual de José María, nos pusimos a pala, pico, asadón, todo lo que quieran, ni una sola maquinaria, eso fue manual todo, y acondicionamos ese terreno, y ahí se jugó el primer partido que llegamos a jugar en el intermunicipal. Por eso digo yo que yo hice toda la gestión para que Santuario empezara a participar y creo que estuve en esa versión como primera y si no fue ahí, fue en la siguiente. ¿Usted Entonces, recuerda la sede de la Liga Antioqueña de Fútbol en ese entonces? ay, Cuando sí, fue eso que fue por allá queda por por allá por Colombia. Cúcuta o algo Ah, así. La Paz con Cúcuta entonces. Ya estaba Exactamente, La Paz con Cúcuta, porque antes exactamente, la fue en 55. Colombia con Junín, ahí es donde queda el edificio donde funcionaban las oficinas de Caracol en aquel entonces, pero eso fue mucho Pero antes. fue antes, yo no sé. Entonces Sí, a mí me tocó, fue ahí en la 55 con la 57. 57. La, La, la Paz con la, Cúcuta, la la Paz 57 era con la la 57 54. y Cúcuta la 54, 4. 54, perdón. Tenerife, ahí, allá fui yo y allá estuve. Incluso le cuento de una vez, ahí mismo me conocí con Gastón Moraga, que era un técnico chileno y no estoy Chileno, que equivocado. después fue preparador físico del América con el doctor Gabriel Ochoa Exacto, cuando cosecharon tantas estrellas. pero estuvo primero vinculado con la Federación Antioqueña de Fútbol. Así es. Creo que llegó de Chile, o no sé cómo, Sí, chileno, llegó de Chile. llegó vinculado con la Federación Antioqueña de Fútbol. Creo que fue la primera actividad. Y, y entonces él me mencionó que él estaba dando unos cursos de técnicos. Entonces, yo me entré a ese curso de técnico que dictaba Gastón Moraga. O sea que tengo curso, ya no tengo registro documental de ninguna clase, pero sí recuerdo que hice el curso. Pero usted cuando eso ya estudiaba en Medellín o trabajaba Yo o había, todavía está en el santuario. no, había terminado el bachillerato, y estaba, digamos, Transición en una transición para empezar a estudiar. no sabía ni siquiera que iba a estudiar, ni para dónde iba, entonces tal vez estuve como 1 o 2 años en el santuario prácticamente de vago, pues el célebre bachiller vago. Yo ya era bachiller, pero me tocó estar sin empleo y sin nada que hacer aquí en el santuario. Bueno, Y por esa razón me vinculé con las actividades deportivas porque me quedaba mucho tiempo. ¿y por qué escogió derecho? ¿O qué lo hizo elegir Ah, la carrera de derecho? ya que nos apartamos un poquito ¿O de fue, la historia, o fue mucho después de que usted consiguió trabajo en sí, unos juzgados ahí primero, según entiendo? hubo un proceso. Primero que todo, un curso en el SENA de vendedor. Allá inclusive funcionaba el SENA en donde está la playa hoy en día y el palacio que era el Palacio Arzobispal. Allá en la sede del SENA nos dictaban los cursos de vendedor. Y estuve, después de eso, me entré a la Universidad de Antioquia a estudiar en lo que llamaban en ese entonces Facultad de Ciencias de la Educación y empecé idiomas y estudié año y medio idiomas y me salí de idiomas porque resulté vinculado con las cuestiones judiciales, digamos, empezando con una inspección las inspecciones de Medellín y luego los juzgados de aquí, del santuario. Empecé como
secretario, bueno, y ahí, metido en las disciplinas del trabajo, pues, fue que me llamó la atención el derecho, y ahí fue donde me metí a estudiar derecho, porque me llamó la atención cuando estaba practicando actividades propias del derecho, que eran lo de las inspecciones y los juzgados. Usted se jubiló como juez, como fiscal, en fin, ¿en qué puesto Es que yo trabajando en la justicia? estuve en la judicatura 35 años estuve en la judicatura. Empecé como secretario de inspecciones municipales de Medellín. Allá estuve como 4 años, 5 tal vez. Después de eso me resultó aquí la secretaría del juzgado promiscuo municipal. Después de eso fui al juzgado penal del circuito de Marinilla. Luego fui al juzgado laboral del circuito de Medellín. Todo ese tiempo, cuando estaba en Marinilla, empecé a estudiar yendo a Medellín, a la Universidad de Medellín, a estudiar. Yéndome a las 4:30 de la tarde para estudiar de 6 a 9, amaneciendo en Medellín para ir a una clase y madrugando luego a Marinilla a trabajar. Ese fue Entonces ahí fue que empecé a estudiar, ya cuando estaba Bueno, vinculado. pero usted ahí ya a la par ya era o jugador o entrenador. No, ahí está es que yo relativamente fui fugaz como jugador y como entrenador y como todo, por razón de las actividades, porque yo ya me retiré. Pero entonces ahí seguimos con la cuestión. Ya luego de que se hizo esa inscripción en el intermunicipal y participamos en todo, yendo a Granada, a Cocorná, a San Carlos, a Bejorral, a Sonsón, todos estos municipios, porque nos designaban zonas y sitios a donde teníamos que ir a jugar. ¿Y cuál era el Entonces, medio de transporte en el ese medio de entonces? transporte era la escalera. Porque hubo también momentos en que viajaron en volqueta. A mí me tocó una vez a Bejorral a ir en volqueta con una selección por allá en los 74, Me acuerdo 75, algo perfectamente, me así. acuerdo perfectamente. Sí, cuando eso el municipio no tenía tampoco transporte y alguna vez milagrosamente nos daban el transporte, porque el resto nos íbamos en escalera pagando nosotros mismos, pagando. Ya cuando eso yo sí estaba trabajando aquí en el juzgado, porque ese fue también, entonces a mí me quedaba plata y nosotros contratábamos casi siempre la escalera de Manuel Gañote. Manuel Gañote, le decían uno que tenía una escalera, una chiva que llaman ahora, Sí. y en ella nos íbamos. Incluso hacíamos unos verdaderos paseos, porque no teníamos ni disciplina, eso era, tomábamos, parrandeábamos, trasnochábamos, llegábamos a ese municipio a bailar, porque no, y después a jugar el partido de fútbol como siempre, en Abejorral, en Sonsón. Recuerdo mucho que nosotros nos íbamos en un verdadero paseo, y yo tenía por ahí unas trovas, lástima que no las tenga en la mano, que inventaba y las cantábamos o las recitábamos en los paseos. Inclusive me acuerdo mucho que el coro era así como decir, ven a nuestras armas, ven no tardes tanto. Cada que yo decía una trova, porque yo era bueno para eso, no trova, sino versificación más bien. Entonces, recuerdo muy bien que el dato, el estribillo, después de cada trova que hacía yo, de cada verso que hacía yo, haciendo alusión a un jugador o alguna cosa, teníamos siempre, Niño Jesús de los cielos, escucha nuestro clamor, no permitas que al equipo lo vuelvan un colador. Ese era el estribillo que tenía. Y por ahí tengo, inclusive, todavía los conservo, toda la versificación que hice, de cada jugador. Yo hacía la rima con los jugadores, como 16 estrofas, por ahí la tengo, algún día las conocerán.